Entremos en materia. El caso del evento del kilómetro 400 más 710. Vamos a hablar un poco acerca de lo que fue su ubicación, las áreas impactadas, cuáles fueron las acciones de primera respuesta, cómo se llevó a cabo el proceso de evaluación de estas áreas impactadas, cuáles fueron las líneas de pensamiento que dieron lugar a la selección de técnicas más adecuadas para el desarrollo del proyecto. Veremos un poco el proyecto en cifras, un componente fundamental que es el social, cómo se llevó a cabo, qué elementos se tuvieron en cuenta, los aspectos logísticos, que en este tipo de proyectos, siendo áreas remotas, son supremamente relevantes para el éxito del proyecto, y un balance del proyecto en general. Comencemos por la ubicación general donde ocurrió este evento. Este evento ocurrió el 11 de agosto del año pasado, en las proximidades de la comunidad nativa Bichanac. Esto es muy próximo a la estación 5. Aquí podemos ver en el mapa, vamos a hacer un puntero. Aquí podemos ver un esquema del oleoducto norperuano. Tenemos el tramo 1, el ramal norte, y aquí, muy cerca de la estación 5, como podemos ver en el zoom, se ubicó el evento del kilómetro 400 más 710. Este evento, que se presentó cerca de la provincia de Bagua, una vez ocurrió, dio lugar a que Petroperú llevara a cabo la activación de su plan de contingencia, movilizara recursos disponibles desde su estación 5 y estación 6 y que integrara toda una respuesta coordinada para poder dar una respuesta oportuna y eficiente al evento. Y algo de lo que vamos a comentar al final es cómo un modelo de respuesta eficiente, previamente coordinado, garantiza que el orden de magnitud de los eventos se haga mucho más pequeño y de esta manera se minimicen también los impactos sobre el ambiente y se minimicen los costos tanto de remediación como los costos de contratación y desarrollo de procesos de primera respuesta y de restauración de las condiciones del área impactada. Las acciones de primera respuesta desarrolladas por Petroperú incluyeron la instalación de varios puntos de control, como lo podemos ver aquí en la pantalla, que fueron instalados los días 11 y 12 de agosto. Y junto con esto se llevaron a cabo algunas labores iniciales de recuperación de crudo en los puntos de control y la inspección de la tubería, incluyendo la participación de autoridades. Estas acciones de primera respuesta fueron altamente eficientes, expeditas y marcaron la diferencia en lo que a posterior veríamos que solamente 1.9 kilómetros aproximadamente fueron el recorrido y el total de cauce que se vio comprometido con este evento, lo que marca un hito importante, porque son proporciones significativamente menores a las que en otras ocasiones se han observado en eventos diferentes ocurridos en el mismo oleoducto norperuano. También como parte de estas acciones de primera respuesta, se realizó una visita técnica el día 17 de agosto, que estuvo acompañada por personal de Petroperú y por parte de las autoridades, con el fin de poder presentar cuáles eran las alternativas de limpieza y remediación para toda la área impactada. Aquí podemos ver, tenemos un acercamiento, cuáles eran las condiciones del sitio y cómo el hidrocarburo derramado había drenado a través de dos diferentes quebradas que se vieron comprometidas durante la ocurrencia del evento. Posterior a esta visita, fue posible documentar cuáles eran las áreas realmente impactadas y cuál era el total de área a ser intervenida y que requería ser remediada. Desde esta vista superior podemos observar el punto cero de ocurrencia del derrame, donde se encuentra en este momento el apuntador láser, cómo el derrame avanzó por tierra un tramo y posteriormente alcanzó la quebrada de Windsor. Se desplazó por esta quebrada hasta alcanzar la quebrada Duquenza, que es una quebrada con un cauce particularmente difícil por sus características rocosas, y el crudo continúa avanzando
a lo largo de la quebrada Dunquenza. Aquí podemos ver las características y el tipo de suelo correspondiente a cada uno de estos puntos de referencia, donde tuvimos en total que intervenir 26.834 metros cuadrados y un perímetro aproximado de 5.607 metros. El evento comprometió a dos comunidades, a la comunidad nativa de Bichanat y a la comunidad nativa de Puente Verde. Hasta aquí la información que se había documentado daba cuenta del orden de magnitud del evento, daba cuenta de la cantidad de hidrocarburo que se había derramado. También se pudieron documentar las condiciones geográficas y de acceso, que muy a pesar de que el evento se presentaba en un área próxima a vías carreteables, representaba todo un reto dada la condición escarpada que había desde la vía, descendiendo varios cientos de metros hasta la quebrada Dunquenza y posteriormente una zona incluso aún más escarpada y de cauce rocoso por la que había que ascender varios cientos de metros a lo largo de la quebrada Yugüinza hasta el punto cero de ocurrencia del derrame. Es decir, la proximidad de la línea y del evento a la vía carreteable no implicaba que las condiciones fueran fáciles, que el acceso estuviese ya dado por sentado y requería que se tomaran en cuenta estos aspectos porque también había unos niveles de sensibilidad ambiental que debían ser considerados. Es por esto que el primer punto relevante en el cual la MOR comenzó a marcar la diferencia para el desarrollo del proyecto fue llevar a cabo una evaluación de las áreas impactadas. Y esta evaluación la hizo compartiendo con todo su grupo de expertos a nivel global la información disponible. Este grupo de expertos, el Global Expert Team del AMOR, tuvo acceso en tiempo real a través de nuestra plataforma tecnológica y comunicacional Hailer, donde podemos compartir de manera instantánea toda la información y podemos recibir inputs y consejo, apoyo, soporte y asesoría de diversos expertos que el AMOR tiene alrededor del mundo y que han podido desarrollar proyectos similares en países como Brasil, Ecuador, Colombia y algunos otros países de África y Asia, junto con todo el know-how existente en Europa, Estados Unidos y otras partes donde tenemos presencia. Es decir, era un grupo multidisciplinario con amplios niveles de experiencia, accediendo a una única plataforma a través de la cual podía hacerse una evaluación profunda, detallada y acertada acerca de cuáles debían ser los criterios a través de los cuales se aproximara el proyecto y cómo plantear cada una de las soluciones que debían hacer parte de la solución de remediación para el área. ¿Cómo llevamos a cabo esta evaluación de áreas impactadas? En pantalla pueden ustedes ver un modelo conceptual que está basado en el análisis de beneficio neto ambiental, el cual es una de las herramientas que típicamente utilizamos para llevar a cabo estas evaluaciones y para determinar cuáles son las mejores alternativas que son susceptibles de ser implementadas como parte de la solución de remediación. Luego de haber compilado toda la evaluación de datos, estos datos requieren que se pasen a través de criterios. ¿Cuáles son los criterios que contemplamos en ese proceso de compilación y evaluación de datos? El volumen derramado. Definitivamente es un aspecto crítico que nos permite llevar a cabo los balances de masa y de esta manera establecer si hay suficiente coherencia dentro de la evidencia física que nos ofrece la visita en campo o si de repente tenemos que comenzar a considerar que pueden haber volúmenes importantes de hidrocarburos que hayan sido infiltrados o eventualmente incluso que hayan podido alcanzar el acuífero subterráneo, lo que demandará soluciones adicionales y otro tipo de tecnologías a ser incorporadas. Junto con el volumen derramado tenemos que evaluar el área impactada, establecer y tener en consideración la edad del hidrocarburo en sitio. En este caso era un factor que nos favorecía, dada la corta edad que tenía el hidrocarburo presente en el sitio, el nivel de infiltración y la ubicación del acuífero, el terreno
y la topografía fue un factor que para este caso en particular jugó muy en contra y representó no solamente niveles de complejidad en materia logística, sino altos niveles de riesgo para todo el personal, tanto staff como de la comunidad, que tuvo que ser vinculado para el desarrollo del proyecto. Caminar de manera ascendente y descendente de manera permanente a través de senderos rocosos, húmedos, en su mayoría zonas muy resbalosas, generaba un nivel de riesgo enorme y hacía que las operaciones tuviesen que ser desarrolladas de manera cuidadosa y siempre observando la seguridad del personal. El componente logístico, las condiciones del terreno, los tiempos requeridos para el tratamiento, cuáles eran las expectativas de las condiciones de estado de tiempo y de clima para el periodo de intervención. Es un factor que muchas veces puede jugar en contra, teniendo en cuenta los periodos de lluvia que se presentan en la Amazonía peruana. Y por último, tener en consideración la demanda de mano de obra local para cada fase y alternativa de tratamiento. Con la evaluación de todos estos criterios, en función de la información que se tenía disponible, comenzamos a predecir resultados para los diferentes modelos y alternativas de tratamiento que se tenían. Se hizo el análisis neto de beneficio neto ambiental y comenzamos a sopesar ventajas y desventajas frente a las diferentes alternativas con las que contábamos a fin de poder seleccionar las mejores. ¿Qué otros aspectos tuvimos en cuenta dentro de este proceso de evaluación? Todos los lineamientos que se consideran dentro del plan de contingencia y el plan de respuesta a emergencia, los análisis de riesgos existentes, los estudios de sensibilidad ambiental o la información de sensibilidad ambiental que pudiese estar disponible para la zona, análisis de riesgos para la salud existentes o matrices de riesgos para la salud que se preparan en función de las diferentes alternativas que se están evaluando, eso con el fin de poder establecer la viabilidad y la propuesta de valor en términos de cuál va a ser el nivel de descontaminación y la forma como se va a dar cumplimiento a los estándares de calidad ambiental, en este caso para suelo y sedimento, durante la intervención de irradiación en la zona. Se tienen en cuenta evaluaciones geoespaciales para poder modelar la capacidad de respuesta, en este caso respuesta logística, y se hace un análisis de consecuencias a posteriori sobre cada una de las alternativas que están considerando. Esto nos permite desarrollar el modelo de prevención y respuesta y en paralelo poder seleccionar la mejor alternativa. ¿Qué tecnologías fueron consideradas para el caso particular del evento del kilómetro 400 más 710? Aquí podemos ver las 6 diferentes alternativas que, producto de todo el análisis, surgieron como posibilidades para llevar a cabo el proyecto. ¿Cuáles fueron estas? Biotratamiento de material vegetal in situ, bioremediación estimulada in situ, remediación del acuífero subterráneo, lavado del suelo y cauce de cuerpos de agua, land farming y extracción y evacuación del suelo impactado. Producto de todas estas evaluaciones y análisis, se seleccionaron 3 de ellas: la bioremediación estimulada in situ, el lavado del suelo y cauce de cuerpos de agua y extracción y evacuación del suelo impactado. Las otras fueron descartadas como producto del análisis de beneficio neto ambiental y como producto del análisis de todos los criterios y variables que hace un instante les mencionaba. Ahora bien, el proceso de evaluación no termina con la selección de la tecnología a ser utilizada, con las técnicas que requieren ser implementadas de forma táctica en sitio, sino que requieren una verificación, un acompañamiento permanente. Es así como a través de nuestro Hailer, los miembros del Global Expert Team realizan un seguimiento permanente al avance del proyecto, no solamente en materia técnica y de resultados, sino en aspectos como lo son el de seguridad, salud y medio ambiente, la generación de reportes e indicadores de gestión claves para evaluar la forma como se está llevando a cabo el desarrollo del proyecto, y a través de este repositorio único, seguro, de fácil acceso y en tiempo real,
se puede garantizar que si es necesario intervenir algún tipo de acción por las condiciones que se están presentando o por los resultados parciales que se están observando, se puedan tomar estas medidas correctivas de manera oportuna, para que de esta forma no haya un impacto en el cronograma o en el presupuesto del proyecto. ¿Cómo fueron los tiempos de ejecución del proyecto? Este fue un proyecto que duró 112 días, que no presentó ni un solo día de retraso. Aquí podemos ver en esta línea cómo tuvimos un periodo de 12 días para la construcción de las facilidades y la apertura de accesos, 22 días llevando a cabo el desbroce de material vegetal contaminado y no contaminado. Tuvimos 44 días para las labores de adecuación, limpieza y remediación a lo largo del área impactada, 35 días de biorremediación estimulada in situ, 10 días de extracción y retiro de todo el material impactado y 2 días de desmontaje de facilidades. De esta manera, desde el 4 de inicio de octubre, cuando dimos inicio a las actividades operativas, logramos cerrar un proyecto de manera exitosa, cumpliendo el 100% de las políticas corporativas en materia de calidad, seguridad, salud, ambiente y en términos de los estándares de calidad ambiental fijados por la normativa peruana y todas las demás políticas de Petroperú, terminando el proyecto el día 23 de enero, fecha en la cual hicimos la asamblea de cierre del proyecto con las comunidades nativas de la zona donde estábamos interviniendo. ¿Cómo fue el proceso de limpieza y recuperación? Este esquema nos permite ver cómo, desde el punto cero, el hidrocarburo avanzó en tierra hasta alcanzar la quebrada Yuvinza, migró por la quebrada Yuvinza hasta alcanzar la quebrada Duquenza, y toda esta zona de características rocosas fue intervenida. Podemos ver cuáles fueron los tiempos de actividad, tanto del desbroce, evacuación de retiro, lavado, y es de destacar que las labores de raspado y lavado de piedras y de lavado a presión en las zonas de quebrada demandan tanto o más tiempo que muchas otras actividades que típicamente podrían considerarse críticas o de alta demanda de recursos. ¿Por qué? Por el alto grado de dificultad y el alto grado de exposición al riesgo ergonómico que tenían las personas que estaban trabajando en el proyecto. El proceso de recuperación en el tramo 1 del derrame, en la quebrada Yuvinza, incorporó el desbroce de material vegetal contaminado y el lavado de cauce. Aquí podemos ver algunas imágenes generales que se llevaron a cabo desde el punto cero a lo largo de la quebrada. Asimismo, las actividades para el tramo 2 de la quebrada Duquenza involucró en sus inmediaciones la construcción del campamento y todas las actividades de limpieza y lavado, así como el retiro del material vegetal contaminado y no contaminado. Hasta un segundo tramo 2 para la quebrada Duquenza, y lo podemos observar acá, completando los 2.7 kilómetros totales de área intervenida para completar el proyecto de limpieza y remediación en el área. Podemos ver algunos ejemplos de cómo se llevó a cabo la recolección del material encapsulado, la instalación de sistemas de contención, la limpieza de cauce, las labores de lavado de cauce, la recuperación de crudo, producto de las labores de lavado, y cómo después de todas estas labores lucía al final del proceso el área recuperada y descontaminada. Para los procesos de biorremediación estimulada in situ, lo que se hizo fue llevar a cabo la implementación de una celda de tratamiento que se localizó dentro del derecho de vía y se movilizó todo el volumen de suelo impactado, estaba localizado en el punto cero, e incluso aquel material era susceptible de ser extraído en forma segura por donde drenó el hidrocarburo antes de su contacto con la quebrada Yuvinza, y este fue localizado en la celda de tratamiento.
Se trató un total de 600 metros cúbicos en sitio y el tiempo de tratamiento de este material fue de 35 días. Aquí podemos ver para las diferentes fracciones cómo se comportó para la matriz suelo de la fracción del C6 al C10, los resultados para diferentes puntos de muestreo. Podemos ver para la fracción del C10 al C28 como para los diferentes puntos de muestreo, arrancando con niveles iniciales que excedían, en algunos casos por mucho, los niveles del ECA suelo para el nivel agrícola, y cómo al final se logró tener un resultado significativamente muy por debajo de lo establecido por la norma. Misma situación para la fracción del C28 al C40, teniendo en consideración que por las características del tipo de hidrocarburo que fue derramado, el mayor trabajo se enfocó en degradar en sitio hidrocarburos con este tipo de composición. Ahora, esto también se monitoreó para la matriz sedimento, que obviamente representa otro tipo de retos y otro tipo de aspectos técnicos que deben ser considerados, teniendo en cuenta la condición dinámica que tiene la matriz sedimento y la dificultad que plantea durante las labores de operación, porque si bien es cierto, puede ser intervenida durante los procesos de limpieza, fácilmente puede volver a verse comprometida y que se pierda todo el trabajo con el que se ha avanzado. Al final, tanto para las fracciones del C10 a C28 como del C28 a C40, se lograron obtener los niveles de presencia de hidrocarburo con porcentajes muy por debajo a lo establecido por el ECA suelo para el nivel agrícola. Hablemos un poco de cómo fue este proceso de remediación in situ y cómo se llevaron a cabo las actividades. Una de las primeras labores fue la remoción del suelo. Aquí ustedes se pueden dar cuenta la dificultad y el nivel del terreno, qué tan escarpado era. Luego se llevó a cabo ese proceso de remoción. Hacemos el retiro del material y posteriormente lo localizamos en el lugar donde iba a ser tratado en la celda de tratamiento. Luego, como parte del proceso, lo que hicimos fue llevar a cabo procesos de homogenización del sitio, procesos de oxigenación, teniendo en cuenta que es un proceso que se lleva a cabo de manera aerobia, y, por supuesto, la aplicación de diferentes agentes y productos que nos permiten llevar a cabo la remediación estimulada in situ del material que había sido impactado. Junto con esto, una parte muy importante dentro del proceso es el control de calidad y el seguimiento. Al proceso se hizo un seguimiento permanente desde el principio, haciendo un monitoreo de las áreas, haciendo un control día tras día del grado de avance, controlando los niveles de presencia de hidrocarburo en el material que estaba siendo tratado y garantizando al final la reconformación del terreno. Aquí pueden observar en estas imágenes el proceso de reincorporación del suelo remediado y al final el proceso de restauración de las áreas. Siendo esta imagen la que tienen en pantalla la condición final del terreno intervenido una vez que finalizó el proceso de remediación. Podemos observar cómo comparativamente las condiciones iniciales migraron a las condiciones finales de un área totalmente intervenida y descontaminada. Aquí también podemos observar las condiciones iniciales, cómo lucía la zona al finalizar los procesos de intervención. Vemos el área, el estado inicial, cuando ocurrió el evento, la quebrada de Windsor. Aquí vemos la condición en la etapa intermedia y podemos ver cómo lucía la zona al finalizar el proyecto. Uno de los pilares fundamentales que garantiza el éxito
dentro de lo que es la evaluación y la incorporación de tecnologías de tratamiento y remediación en ecosistemas de selva son los aspectos sociales. Sin la presencia y la incorporación juiciosa, seria, responsable y comprometida del aspecto social como un pilar del proyecto, el proyecto está condenado a fracasar. En este caso, garantizamos la incorporación de 27 personas locales que fueron vinculados contractualmente para labores de adecuación y habilitación de caminos, mantenimiento de estos caminos y apoyo en todos los procesos logísticos. Pero el componente social no se suscribe únicamente a vincular mano de obra local. Se requiere toda una estructura y una estrategia concertada y coordinada para que hayan visitas guiadas por parte de las autoridades, de las comunidades nativas, para que se puedan crear canales de comunicación donde tanto los comuneros como sus líderes tengan la capacidad de interactuar de manera libre y espontánea frente a los diferentes aspectos de desarrollo del proyecto y que de esta manera, respetando la cosmovisión de la comunidad nativa, respetando los acuerdos y respetándolos a ellos como comunidad presente en el sitio, se pueda llevar a cabo el proyecto sin ningún tipo de alteración. Uno de los elementos claves que permite asegurar este tipo de componentes es mantener siempre presencia permanente de un responsable social en campo y en este caso la participación de un ciudadano local que tenía el cargo de auxiliar de las relaciones comunitarias. Esto garantiza que incluso por temas de comunicación y teniendo en cuenta los múltiples dialectos dependiendo cada una de las etnias presentes en la Amazonía peruana, se pueda garantizar la interacción en forma respetuosa, oportuna y coherente dentro de también los objetivos planteados para el proyecto. Los aspectos logísticos representan el otro pilar fundamental en el desarrollo de un proyecto. Es decir, subestimar los aspectos logísticos es tan peligroso como desestimar la importancia del componente social o no contar con la tecnología y el know-how suficiente para llevar a cabo un proceso de estos. Esto abarca la construcción de campamentos, abarca todos los componentes de transporte, manejar y abastecer de manera oportuna y almacenar combustible, la gestión de residuos, todo lo que tiene que ver con intendencia para el sustento y soporte del personal que va a estar en sitio, la localización en la zona, que de por sí es remota, de maquinaria pesada, que en muchos casos debe ser desmantelada, helicoportada y ensamblada nuevamente en sitio para que pueda cumplir con sus funciones y posteriormente nuevamente desensamblada y evacuada con helicóptero cuando finaliza el proyecto. Estos son aspectos que, si no se tienen en consideración, el proyecto está condenado a fracasar. Aquí vemos cómo comienzan las construcciones de un campamento y cómo al final tenemos áreas adecuadas, seguras y que garanticen el confort de la comunidad, porque es imposible garantizar un proyecto exitoso si no garantizamos el confort del personal que va a estar durante varias semanas en campo, en condiciones difíciles, remotas, zonas inhóspitas, desarrollando un proyecto tan altamente delicado y sensible. Si vemos el proyecto en cifras, intervenimos un total de 2.73 kilómetros, lo que representó un área total de 26.834 metros cuadrados. Se generaron 80.49 toneladas métricas de residuos peligrosos, 1.6 toneladas métricas de residuos no peligrosos. El tiempo de ejecución del proyecto fue de 112 días y en total se intervinieron 3.400 metros cúbicos de material remediado. Si vemos el aspecto HSE, este proyecto requirió un total de 37.264 horas hombre en sitio, para lo cual incorporamos un total de 23 proveedores, de los cuales 7 eran proveedores locales y 16 proveedores de otros lugares del Perú.
y el proyecto se llevó a cabo con un índice de accidentalidad de 0. Aquí podemos observar cómo se distribuyeron las diferentes horas de capacitación en aspectos de seguridad, salud y ambiente, tanto a través de charlas diarias como capacitaciones específicas y programas de inducción para el personal. Y cómo se llevó a cabo el desarrollo de los programas de inspección, que incorporó inspección de cocina y manipulación de alimentos, verificación y fumigación, pruebas de alcoholemia, cloración de agua, limpiezas de tanque de agua y atenciones médicas. El balance del proyecto, un proyecto que fue claro frente a los procesos de intervención, que dio un manejo adecuado a la comunicación y a los acuerdos hechos con las comunidades, que alcanzó la conformidad de todas las actividades desarrolladas por parte de las comunidades afectadas, por parte de Petroperú y de conformidad con la legislación peruana, y que garantizó la permanente participación de la comunidad. Por supuesto, siempre hay oportunidades de mejora que tener en cuenta. Dentro de ellas, seguir fortaleciendo los componentes de prevención de emergencias, porque está claro que un esfuerzo que se haga en fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta, una primera respuesta oportuna y correcta, eficiente, garantiza un menor impacto. Y un menor impacto se traduce consecuentemente en menores costos de reparación, remediación e impacto a la comunidad. Seguir incrementando la capacidad de respuesta es otra oportunidad que debe permanecer siempre dentro de nuestro radar, asegurar la activación siempre de una respuesta inmediata y seguir promoviendo ese cambio cultural en las comunidades para que, junto con ellos, se puedan seguir desarrollando todos los programas de prevención que buscan reducir el nivel de afectación contra las instalaciones de oleoductos. En conclusión, la primera respuesta especializada garantiza cobertura adecuada y si tenemos en cuenta las condiciones, la geografía, la logística, vamos definitivamente a tener beneficios e impactos positivos en el ambiente, en la comunidad y en la organización. ¿Dónde podemos ver traducidos nosotros todos sus beneficios de primera respuesta? En aspectos como el operativo, el ambiental, el económico, los tiempos, los impactos positivos y la imagen empresarial que se refleja en el desarrollo cotidiano de las actividades. Es importante considerar todos los escenarios de intervención donde podría llegar a darse esta primera respuesta, que en este caso claramente dio sus frutos. Tenemos que considerar cruces subfluviales, bajos inundables, por supuesto el canal de flotación, Aguajales, que es uno de los escenarios de mayor complejidad desde el punto de vista técnico y ambiental, y así como lo son las conexiones fluviales, porque la Amazonía peruana, y bueno, en general la Amazonía, presenta unos niveles de sensibilidad y unos grados de complejidad que día tras día estamos conociendo y aprendiendo de ellos. No todo está escrito. Y es por eso que debemos ser tan respetuosos y cuidadosos a la hora de abordar cada proyecto y de proponer soluciones y asegurar que las soluciones van a ser capaces de entregar los resultados que se esperan de acuerdo a los tiempos previstos. Si traducimos un poco qué se logró con este modelo de respuesta eficiente y un análisis sistemático y juicioso, redujimos el tiempo de respuesta, se tuvo un alto estándar en materia de respuesta al evento, se redujo el impacto ambiental, consecuentemente los costos de remediación, siendo un proyecto que marca un hito en términos de proporciones respecto de otros eventos de remediación, haciendo una retrospectiva histórica en los eventos que se han presentado en el oleoducto norperuano, reduciendo por supuesto el impacto social, que en este caso hubo 0 paralizaciones, 0 bloqueos, 0 conatos de huelga o pronunciamientos negativos o quejas por parte de la comunidad y, por supuesto, no solamente menor riesgo reputacional, sino creo que podríamos decir que subió y aportó en materia en materia reputacional a favor no solamente del amor, sino de Petroperú, que es quien pone la cara y quien de la mano del amor lidera todos estos procesos sociales y de custodia y protección del oleoducto.